Es Lesteo San Román y viene a hablarnos sobre la educación emocional, tanto a educadores como a padres, relacionada con padres también, ¿vale? Te lo dejo con tú. Muy bien, muchas gracias. Bueno, bienvenidos a todos y muchas gracias en primer lugar al colegio por acoger este evento dentro de las jornadas de terapia gestal, que es el enfoque con el que trabajo. Soy psicólogo y desde hace años pues ejerzo en Qualia, un centro de psicología en Granada, que nos especializamos en esta forma de trabajo, el enfoque de la terapia gestal. Y en estos días se celebran las jornadas nacionales y hacemos hoy un día de actividades diversas en toda la ciudad, de actividades gratuitas para dar un poco a conocer el trabajo que hacemos y difundir la gestal, y en ese contexto se enmarca esta charla, que lleva por título Educación emocional para padres y educadores. Vale, me gustaría empezar con una cita. Las pruebas confirman que los hermanos univitelinos, separados o no en el momento de nacer, en el momento del parto, se parecen, aunque distan de ser idénticos, en casi todos los rasgos que se puedan medir, un parecido que casi resulta inquietante. Esto lo dice Steven Pinker en un libro que ha tenido un fuerte impacto, se llama La tabla rasa, y es una frase que tenemos que tener en cuenta. Ahí en este libro se presenta una gran evidencia acerca de cómo los hermanos gemelos univitelinos comparten el 100% de sus genes, se parecen tanto que el parecido resulta inquietante en todas las variables que se pueden medir, introversión, extroversión, variables de tipo psicológico, pero no solamente, también otro tipo de comportamientos. Es un parecido realmente sorprendente y se parecen aun cuando hayan sido separados en el momento del parto. Son muchos los casos de hermanos gemelos de este tipo que se conocen pues al cabo de no sé cuántos años, a los 30 o 40 o 50 años del nacimiento, y que no se conocían previamente y que de repente se ponen en contacto. Y se ve pues que han estudiado lo mismo, que se han casado en la misma época, que tienen las mismas ideas políticas, que gastan el mismo tipo de bromas, que dicen las mismas cosas absurdas cuando se suben en un ascensor con alguien que no conocen. El parecido es inquietante, dice Steven Pinker en este libro, ¿no? Aun cuando se hayan criado independientemente, en familias diferentes, aun cuando no se hayan visto nunca. Esto hace alusión a que hay algo más allá, aparte del ambiente, aparte de la educación, aparte de los procesos de aprendizaje o los procesos de socialización. Desde el momento del nacimiento nos acompaña una impronta, un temperamento, unos rasgos, unas habilidades, unas cualidades, algunas muy poco maduras, en proceso de maduración, pero que es todo aquello con lo que ese ser se presenta al mundo y se enfrenta al ambiente, pero no lo hace como tradicionalmente durante mucho tiempo se entendió como una tabla rasa. Eso hoy día, bueno, fue una manera de expresión. Durante un tiempo se hablaba de la tabula rasa o de la tabla rasa, algo así como que veníamos en el momento del parto con nuestra mente totalmente en blanco, con la posibilidad de escribir cualquier cosa, ¿no? Algo así, con la posibilidad de dirigir ese organismo a cualquier resultado que quisiéramos, y que todo era una función del aprendizaje o que todo era una función del ambiente, desestimando totalmente cualquier innatismo. Antes de esta tabla rasa hubo un momento de innatismo con el tema de Darwin y la selección natural y bueno, dio muchos problemas, ¿no? La cuestión del innatismo ha generado movimientos bastante tremendos y ha dado lugar, pues, no sé, a cierto tipo de racismos y cierto tipo de... Es como algo así que si hay algo que es innato, parece como que en el momento del nacimiento se establecieran unas diferencias que atribuyeran más calidad o menos, o más capacidad o menos, o que establecieran unas diferencias innatas que diera lugar a los que valen y los que no valen. Entonces, durante un cierto tiempo,
pues las ideas del innatismo, cuando surgió la teoría de Darwin, la teoría de la evolución y el innatismo. Bueno, tenemos el holocausto nazi, ¿no? La raza aria. Bueno, el innatismo ha dado muchos problemas y realmente se tiene mucho miedo social a descubrir algo que tenga que ver con capacidades innatas, que pareciera que nos hicieran diferentes a los demás, o mejores o peores, y que unos tuvieran más derecho de ser que otros. El innatismo ha dado muchos problemas, y ante el innatismo surgió una especie de movimiento totalmente contrario, totalmente opuesto, a través de el ambientalismo, ¿no? Como algo así como, no hay nada innato, todo es aprendido, todo lo que somos es el fruto de nuestro aprendizaje. Y esto fue otro extremo, ni todo es absolutamente innato, ni todo es absolutamente aprendido o todo es fruto del ambiente, ¿no? Las teorías o las evidencias que hay de la plasticidad cerebral apoyaron durante algún tiempo esta idea de la enorme maleabilidad del cerebro y de la enorme capacidad que tenemos para aprender en cualquier momento, en diferentes circunstancias, el descubrimiento de que las neuronas no quedan establecidas en un determinado momento del proceso evolutivo, sino que hay génesis de neuronas en todas las edades. Ha habido una serie de evidencias científicas que han puesto de manifiesto como que había una maleabilidad, una plasticidad y que las posibilidades de transformación del cerebro a lo largo de todo el periodo evolutivo de una persona eran enormes. Pero parece que las aguas vuelven un poco a su cauce y lo que sabemos hoy es que no todo es ambiente y no todo es innato, pero lo innato está presente y está presente desde el primer momento, y eso tiene implicaciones muy profundas, aunque pueda darnos miedo la cuestión del innatismo, pero hay que empezar a aprender a integrar este conocimiento. No recuerdo qué ponía aquí, dice, hoy sabemos que no todo cuanto pensamos, sentimos o actuamos es fruto exclusivamente de los procesos de socialización, de aprendizaje o de inmersión cultural que acompañan a los individuos a lo largo de todo su ciclo vital, sino el producto resultante de la complejísima interacción mutua entre nuestras tendencias innatas y el ambiente en que nos desarrollamos. Un ejemplo claro es que en el momento de nacer ya hemos hecho una serie de aprendizajes, ya tenemos unos gustos establecidos, ya tenemos una predilección especial por unos sonidos, la voz de la madre, la voz del padre, ya hay un aprendizaje en el mismo momento del nacimiento, ya hay un aprendizaje que está determinando el comportamiento de ese individuo, pero la propia naturaleza misma del organismo implica una serie de variables fisiológicas que implica que ese organismo se enfrenta a su ambiente con unas capacidades concretas que vienen dadas. Entonces el aprendizaje no nos ofrece una infinita capacidad de variación. Esa variación está limitada por unos grados de libertad que ofrece el propio organismo. Entonces el aprendizaje tiene una razón de ser en un contexto que no es infinito, sino que es limitado. No todo es aprendizaje. Dice, los padres y educadores de hoy, sin darnos cuenta, asumimos que la experiencia de vida de nuestros hijos o alumnos está únicamente determinada por la educación. Esta es una idea que tenemos que cambiar, esto es una idea que tenemos que desmentir. Esto literalmente no es cierto, esto es una equivocación y como toda equivocación nos lleva a actuar de una manera que es contraproducente. Siempre que no estamos en posesión del conocimiento de cómo son las cosas, corremos el riesgo de actuar de una manera equivocada. Y esto es una creencia que está absolutamente en nuestra cultura, en nuestra sociedad. Parece que nuestra experiencia de vida, que es en lo que me voy a centrar, no tanto en cuestión de contenidos académicos, eso no es mi campo, me voy a centrar exclusivamente en la experiencia de vida, en la educación emocional. Entonces, que nuestros hijos o que nuestros alumnos sean felices no depende exclusivamente de lo que le enseñamos o de lo que aprenden o de lo que les mostramos. No es todo aprendizaje, hay algo que no está en nuestra mano
y que tiene que ver con su propia naturaleza, con su propia impronta, con su propia dotación innata que interactúa con eso que le ofrecemos. Entonces podemos estar ofreciendo algo a algunos niños o a algunos alumnos que tiene un efecto, que tiene un resultado, y eso mismo no tiene un efecto o no tiene un resultado en otros niños. Hay una enorme variabilidad y no siempre es un fallo del método, o no es un fallo del procedimiento, o no es un fallo del docente, o no es un fallo del padre, es que ese tipo de ambiente no encaja con ese organismo que se enfrenta a ese ambiente. Entonces, no podemos olvidar que cada persona tiene aspectos innatos, algo tan sencillo como, por ejemplo, la velocidad con la que las neuronas se comunican unas con otras. Eso es una variable fisiológica que determina un montón de aspectos de una persona. Eso es la que es, y es variable, y tiene unos márgenes de variabilidad, y como infinidad de aspectos, ¿no? El organismo es un organismo muy complejo y presenta una serie de variables, y con estas variables y con esta impronta se enfrenta a un determinado ambiente. Entonces el mismo ambiente no puede ser igualmente estimulante para todos. Para unos es estimulante y para otros no lo es. Entonces no podemos pensar que tenemos que centrarnos para que nuestros hijos o nuestros alumnos disfruten de satisfacción y conquisten una vida plena, una vida satisfactoria, con posibilidades, y en ellos predominen los estados de ánimo pues alegres o satisfactorios, o que disfruten de felicidad, pues no depende exclusivamente del ambiente que le propiciemos, depende de cómo ellos sean capaces, por su propia naturaleza, de interaccionar con este ambiente. Pero si tenemos esta creencia, si creemos que todo depende de nosotros, y esto es una idea muy arraigada, entonces caemos en sentimientos de culpabilidad en el momento en el que nuestros hijos parecen que no disfrutan, o nuestros alumnos parece que no aceptan esto o aquello o lo otro. Cuando las cosas empiezan a torcerse dependiendo de la idea que tenemos, empezamos a cuestionarnos: no lo estoy haciendo bien, no estoy poniendo los medios oportunos, quizás es que tenía que no sé qué, o quizás es que tenía que no sé cuánto. Y vivimos un momento en donde los padres, particularmente los padres, estamos muchas veces muy agobiados porque nos pareciera que todo absolutamente depende de nosotros, y hay personas pasándolo verdaderamente mal, ¿no? Parece que vivimos un momento en donde los hijos son algo valiosísimo, en el sentido de que parece que estuviera en nuestras manos su felicidad, y que si yo meto la pata por aquí o meto la pata por allí, entonces ya mi hijo ya no va a tener la felicidad que debería de tener, ¿no? Esto es una equivocación completamente. Realmente no sabemos, y esto tiene que quedar muy claro, cuáles son las condiciones óptimas para que un organismo se desarrolle con satisfacción. No lo sabe nadie. Se tienen ideas acerca de qué se puede hacer, pero no hay absolutamente nadie que pueda decirnos: esto es lo que hay que poner en juego, esta es la manera en que hay que estar, esto es lo que hay que ofrecerles, esto es lo que hay que enseñarles, y si hacemos esto, entonces vamos a obtener a un niño sano, a una niña sana, que va a disfrutar de una vida plenamente feliz. No lo sabemos. Esto no lo sabemos. Tenemos en esta cuestión de la educación emocional que comprender que las consecuencias de nuestros actos son impredecibles. Tenemos la falsa creencia de que podemos controlar el resultado de nuestros actos, que sabemos las consecuencias que va a tener nuestro comportamiento en los demás. Esto es una equivocación. Lo que unos perciben agradable, otros lo perciben desagradable, y al revés. Es decir, esto no podemos olvidarlo. Estamos continuamente equivocados en este sentido. Pensamos que algo es en sí mismo agradable, o pensamos que algo es en sí mismo desagradable. Y no pensamos que lo agradable o lo desagradable no es nada en particular, es
porque alguien lo vive con agrado o con desagrado. Sería algo así como: no existen las situaciones desagradables o no existen las situaciones agradables. Lo que existen son personas que viven situaciones con agrado o con desagrado. Y todos tenemos la experiencia de que podemos encontrarnos en situaciones que nos incomodan y otras personas en esa misma situación no están o no se sienten incómodas. No podemos atribuir a las situaciones la causa de nuestra experiencia, pero todos estamos en este sentido, o la inmensa mayoría, equivocados. Y cuando sentimos incomodidad o sentimos malestar, lo primero que miramos es hacia afuera. Lo primero que miramos es saber qué está pasando aquí que no encaja. No, es como, tenemos como una mirada acusadora, ¿no? Esto se nos va de las manos totalmente. Cuando algo no me está sentando bien, no recuerdo que la situación en sí misma no es por sí misma de ninguna manera. Es que yo la estoy viviendo particularmente así. Vale que otros la pueden estar viviendo también con incomodidad, pero seguramente que otros quizás no lo estén viviendo con incomodidad. Esto le pasa a nuestros hijos. Nosotros tenemos un ambiente familiar, tenemos un ambiente educativo, intentamos hacer lo que podemos para que, según nuestro punto de vista y nuestro criterio, estos ambientes sean lo más ricos, lo más favorables, pero en realidad no sabemos qué consecuencia ni qué impacto va a tener. Está claro, no hay duda, de que hay niños en ambientes desfavorecidos que desarrollan cualidades extraordinarias y salen adelante y son capaces de tener vidas absolutamente satisfactorias. Y nadie va a dudar que hijos o alumnos en ambientes ricos, en ambientes donde hay una preocupación por ellos, donde hay un interés por ellos, ofreciéndoles todas las posibilidades que están en la mano de todos los que les rodean, pues resulta que tienen vidas insatisfactorias, desgraciadas. Es decir, no tenemos ninguna seguridad. Todos buscamos seguridades. Todos ansiamos encontrar la clave para estar bien. Pero hay una inseguridad en esto. No sabemos cuáles son las claves, porque cada uno lo vive de una manera diferente. Entonces, en este sentido, el mundo en el que vivimos no es un mundo objetivo, es un mundo subjetivo. Aun cuando subjetivamente muchos podamos ponernos de acuerdo. ¿De acuerdo? El que nos podamos poner de acuerdo no significa que haya algo ahí que es de una determinada manera, sino que todos nos hemos de algún modo puesto de acuerdo en ver que eso es así, ¿no? Es, por ejemplo, una persona atractiva. Puede pasar por aquí, pues no sé, Brad Pitt. Y entonces muchas o muchos dirían, es un hombre atractivo. Y podríamos estar de acuerdo, ¿verdad? O pasa una chica, no sé, otra chica famosa, Angelina Jolie, y la vemos ahí y decimos, qué mujer tan atractiva. Bueno, a ver, tenemos unos cánones de belleza por los que nos guiamos, pero si miramos cuadros del Renacimiento, el ideal de mujer que había en esa época no es el ideal de mujer que hay ahora. La mirada de un renacentista hacia la Claudia Schiffer o a cualquier otra modelo de nuestro tiempo, pues no sé si le habría despertado el mismo sentimiento de atractividad y de deseo que puedan despertar. Es decir, va cambiando. Es decir, no es que alguien es en sí mismo atractivo, es que lo vemos de esta manera, pero nos parece que eso es una cualidad que está ahí en la persona, algo como que la persona lo emanara, o los ambientes, pensamos que el ambiente es bueno, o que el ambiente es malo, o que el ambiente es rico, o que el ambiente es pobre. No, el ambiente no es de ninguna manera. Cada persona que esté en ese ambiente lo vivirá de un modo particular. Entonces esto no lo podemos perder de la cabeza, porque si no, podemos encontrarnos con muchos sentimientos de culpa, ¿no? Es decir, uno hace lo que puede hacer. Ahora hablaremos un poquito más de eso. Lo que a unos llama la atención, a otros pasa totalmente desapercibido. Es algo que lo tenemos claro. Entonces, no es que haya algo que sea llamativo, no, es que hay algo que a uno le llama la atención. Esta cosa de la subjetividad. En consecuencia, nuestros actos en relación a nuestros hijos o alumnos implican un impacto y unas consecuencias que son impredecibles. Me tengo que quedar callado en este momento porque es que esto es para pensarlo. Esto es para pensarlo. Por más que nos guste creer que lo que hacemos
es lo que tenemos que hacer y nuestros hijos con esto entonces tienen que desarrollarse, pues como tienen que desarrollarse y ser felices, esto es una equivocación. Nosotros hacemos lo que podemos y en ese ambiente que nosotros creamos desde nuestro punto de vista, totalmente parcial, totalmente sacado pues de aquí, de allí, de nuestras propias vivencias, de esto, aquello, esto lo hemos escuchado por aquí, lo hemos escuchado, hemos hecho un popurrí de miles de cosas que nos han venido de miles de sitios que no sabemos ni dónde, ni cuándo, ni por qué, ni de qué manera, todo eso ahí se ha fraguado y tenemos una idea de cuál es el entorno maravilloso, estupendo, precioso, excelente para nuestros hijos, para nuestros alumnos, lo ponemos en juego y ahora a uno les va y a otro no les va. ¿De acuerdo? Eso está basado en la equivocación de creer que es el ambiente de una determinada manera. Hemos perdido mucho tiempo, durante mucho tiempo, intentando encontrar las condiciones ideales. No existen. Eso es una falacia. Eso es equivocado. ¿De acuerdo? ¿Qué podemos hacer ante esta perspectiva? ¿Se puede hacer algo entonces? No, porque después de dicho lo dicho, bueno, y entonces ¿qué? ¿Nos esforzamos o no nos esforzamos? ¿O hacemos o no hacemos? Bueno, vamos a ver. Si algo está en nuestras manos, esto es nuestro propio comportamiento, no el ajeno. A ver, ¿cómo podría yo explicar esto? Nosotros queremos que nuestros hijos se comporten de una determinada manera que creemos que es la manera en que ellos deberían aprender a comportarse. Pero eso está en nuestras manos. No lo está. Realmente no lo está. Nos encantaría que estuviera. Algunas veces nos pasamos mucho de la raya con nuestros hijos para intentar que se comporten como creemos que deben de comportarse. Y después incluso no nos sentimos bien. Y es difícil, es imposible, diría yo, conseguir que se comporten como queremos que se comporten. Podemos amedrentarlos, por supuesto, para que se comporten, ¿no? Es decir, el miedo o la agresividad o la seducción en cierto sentido, pues te voy a regalar esto. Tenemos múltiples estrategias para conseguir que se comporten como nosotros queremos. Pero ojo, realmente lo que está en nuestras manos es nuestro propio comportamiento. El comportamiento del padre o el comportamiento del alumno. Porque el comportamiento de un niño es incierto y además no sabemos cómo está digiriendo lo que le está llegando. Porque además el niño en un estado de desarrollo y de inmadurez no tiene una capacidad real para expresar qué aprendizajes está haciendo. Y los aprendizajes que se hacen, y esto es otra cosa que tenemos en la cabeza, que es una auténtica locura, son totalmente inconscientes. ¿De acuerdo? Es decir, lo que aprendemos no sabemos lo que es, estamos continuamente aprendiendo cosas. El sistema de aprendizaje es subrepticio, es inconsciente, no es voluntario. Podemos querer aprender algo y ponernos pum, 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 y luego no sabemos realmente si lo hemos aprendido o no. Hay siempre una incertidumbre. ¿Me habrá quedado esto aprendido? ¿No me habrá quedado? ¿Lo olvidaré? ¿No lo olvidaré? Sin embargo, estamos aprendiendo continuamente cosas, pero lo estamos aprendiendo de una manera en la que no somos conscientes. Todos sabemos mucho que no sabemos que sabemos. Y no está el control del aprendizaje en nuestras manos. Entonces, lo más importante es, antes que preocuparme por el comportamiento de mi hijo, voy a ver si me puedo preocupar por mi propio comportamiento. Sería algo así como, en todo caso, quizás lo mejor que podría hacer es no tanto intentar que mi hijo se comporte como yo quiero o como a mí me interesa en un determinado momento, sino voy a intentar manejar yo mi propio comportamiento y que mi propio comportamiento sea algo que forma parte del ambiente en el que se desarrolla mi hijo. Sería algo así como, más que conducirlo a donde yo quiero, es tener yo al menos ese comportamiento que intento inculcar. Porque, ¿cómo podemos inculcar algo que nosotros no tenemos incorporado? Pues por adoctrinamiento, por presión, por fuerza, sin modelaje real, sin un modelo real que está actuando de ese modo. Eso obviamente es contraproducente porque estamos diciendo haz lo que no puedes ver que yo hago. Entonces ahí hay una discrepancia, ahí hay una incoherencia y los niños no aprenden tanto por la parte declarativa de nuestras instrucciones, sino que aprenden por los poros de la piel.
Los niños aprenden más intuitivamente, porque el lóbulo frontal, por ejemplo, no está maduro hasta los 19, 20 o 21 años, y el lóbulo frontal es todo lo que tiene que ver con la planificación, con la estrategia, con la libre decisión, con la conseguir unas metas, unos objetivos, con la posibilidad de declarar explícitamente lo que uno está sintiendo, la conciencia de uno mismo. Todo eso está inmaduro hasta después de la adolescencia. No podemos pretender que ellos nos puedan comunicar qué están aprendiendo. Lo único que podemos realmente hacer es comportarnos de una manera que al menos a nosotros nos produzca satisfacción, y si nosotros podemos comprender que esto nos produce satisfacción, podemos imaginar que nunca tendremos la seguridad que a ellos les podrá proporcionar, como son de la misma especie que nosotros, pues entonces, si nosotros encontramos claves para tener una experiencia de vida satisfactoria, pues entonces quizás si encarnamos eso, quizás ellos puedan tomar algo de ahí. No sabemos si lo harán, pero por lo menos sí están en un ambiente en donde para uno hay satisfacción. Si uno no vive satisfactoriamente, no puede conducir a nadie a una experiencia de vida satisfactoria. Algo que necesitamos poder hacer es reconocer nuestras propias insatisfacciones y nuestro desconocimiento acerca de cómo disfrutar de una vida establemente satisfactoria a pesar de disponer de las condiciones necesarias para ello. Es decir, nosotros vivimos en una sociedad en donde de verdad problemas no tenemos. Es decir, todos estamos razonablemente, tenemos una gran cantidad de comodidades, una gran cantidad de medios, tenemos un ambiente, ¿qué más podemos querer? ¿No? Qué lujo estar aquí dando esta charla, no tener que estar por ahí correteando detrás de algo para echarnos algo a la boca. Realmente ni estamos pasando sed, ni estamos pasando miseria, estamos disfrutando de unas condiciones increíbles. Podemos dedicar aquí una horita a hacer este tipo de divagaciones acerca de la felicidad de nuestros hijos. O sea, que si podemos permitirnos esto es que tenemos todas las condiciones para disfrutar de una vida satisfactoria. ¿Lo hacemos? ¿La tenemos? Bueno, si esta mañana no nos hemos peleado con nuestra pareja por algo, pues... O si ayer no nos peleamos con alguien, o si no estamos... Bueno, todos sabemos que nuestra vida es muy ambivalente, ¿no? Y con las personas que nos relacionamos, pues... Ahora te quiero con locura, pero dentro de un rato quizás lo que te quiero es matar, ¿no? Soy quizás un poco exagerado, pero pasamos del cielo al infierno y del infierno al cielo, así como en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, nosotros somos los primeros que no disfrutamos de una vida establemente satisfactoria. Entonces, ahí uno tiene que cuestionarse, pero bueno, entonces, ¿cómo puedo yo conducir a alguien a una vida establemente satisfactoria? Pues tengo ya de partida que aceptar que mi hijo no va a tener una experiencia de vida establemente satisfactoria y que va a tener momentos de subidón y momentos de bajón. Y a lo mejor no estoy preparado para soportar los de bajón o los de subidón, y ahí empieza a haber conflictos entre hijos, padres, alumnos, ¿de acuerdo? Pero lo primero es darse cuenta de que quizás uno no sabe, de que quizás uno no tiene las herramientas, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿a dónde queremos conducir a quién? Algo así, ¿no? Reconocer que no podemos enseñar lo que desconocemos. Entonces, llegados a este punto, si uno puede reconocer esto, entonces uno puede decir, me voy a educar emocionalmente. Pues venga, me voy a educar emocionalmente. Y entonces, una vez que me eduque emocionalmente, a lo mejor puedo acompañar a alguien a que se eduque emocionalmente. Pero lo mejor que podemos ofrecer a nuestros hijos no son ambientes estimulantes desde nuestro punto de vista. Porque no sabemos cuáles son estos, y además eso ya lo hacemos. Y aún así, eso no garantiza la satisfacción de vida. Entonces, lo que sí podemos ofrecer es el esfuerzo personal de buscar esa estabilidad y esa satisfacción que anhelamos. Si uno está en ello, si uno lo quiere para sí mismo, si uno tiene la humildad de reconocer que esto no sabe cómo obtenerlo, pues entonces eso ya crea una relación que no es en este sentido tan... Yo sé cómo son las cosas y tú, yo te voy a explicar a ti, ¿no? Esto lo hacemos con nuestras parejas.
Cuando no nos gusta cómo se comportan, pues nosotros sí sabemos cómo se tienen que comportar para que nos calmemos y nos quedemos bien, ¿no? Y lo hacemos con nuestros hijos y lo hacemos en todos los sitios. Entonces, una vez que decidimos esto, lo mejor que podemos ofrecer a nuestros niños en desarrollo sería como la capacidad personal de establecer relaciones emocionalmente saludables con uno mismo y con las personas del entorno de nuestros hijos o alumnos que les sirvan implícitamente de modelo. Es decir, nos esforzamos mucho en que tengan extraordinarios juguetes, que tengan fiestas de cumpleaños, que la casa sea acogedora, toda esta extraordinariamente buena voluntad para nuestros hijos. En medio de todo eso, ¿qué forma parte del ambiente también de nuestros hijos? Pues malos rollos continuos, malas palabras, malos gestos, malas acciones, palabras que no tienen trasfondo. Esto forma también parte del entorno. Es decir, nosotros no podemos decirle a nuestros hijos, mira, esto es el entorno rico que te ofrezco, y esto no lo tengas en cuenta. Esto que pasa entre mamá y papá, o esto que pasa entre papá y el vecino, o esto que pasa entre papá y su hermano, o esto que pasa entre... No, esto no. Eso forma también del ambiente, es más, eso es el ambiente. ¿De acuerdo? Más que ninguna otra cosa, sin lugar a dudas. Entonces, si nosotros queremos que nuestros hijos, o nuestros alumnos, o nuestros niños en general en nuestra sociedad puedan disfrutar de vidas satisfactorias, que puedan disfrutar de felicidad, nosotros deberíamos poder tener la capacidad de desarrollar relaciones armoniosas en nuestro entorno y fundamentalmente hacerlo con las personas más importantes para nuestros niños. Es decir, un padre o una madre que desprecia al otro respectivamente de una manera implícita o explícita, eso es algo que forma parte del ambiente, eso es algo que está ahí y eso es algo que el niño mama como cuando mamaba de la teta, ¿de acuerdo? Eso entra por los poros de la piel, porque todos sabemos que cuando entramos en algún sitio y dos acaban de pelear, se puede cortar el ambiente, uno todavía no ha visto, pero eso entra como por los poros de la piel, aquí uno siente, aquí hay una tensión, es decir, que no todo es una cosa intelectual, es como hay algo en un segundo plano, hay algo en lo no verbal, hay algo en lo implícito, no en lo explícito, que eso tiene una capacidad de penetración en los organismos extraordinarias. Y eso se ha demostrado en un encuentro, por ejemplo, terapéutico, no vale tanto el discurso de uno y de otro como la armonía que se establece a nivel psicofisiológico. ¿No? Se han hecho sesiones de terapia entre personas conectadas a unos electrodos y parece que el momento clave en donde se establece una sintonía más allá de lo que realmente se está expresando, en el momento en que se sincronizan ciertas variables psicofisiológicas, de repente eso es un momento de encuentro, eso es un momento de intimidad, eso es un momento saludable en el proceso terapéutico, pero no, ni los consejos, ni las cosas que te digo, ni lo que no te digo. Entonces, como lo implícito tiene un valor tremendo, ¿de acuerdo? Y no nos queda más remedio que confiar en que puedan desarrollar su potencial. Es decir, nosotros podemos hacer todo esto. Yo puedo decir, me voy a educar emocionalmente, voy a intentar hacer que mi vida tenga relaciones en armonía, yo voy a intentar ver cómo puedo yo tener una sensación de agrado en mi vida, lo voy a intentar, me voy a involucrar, voy a conseguirlo. Bueno, y eso no es garantía de nada. Así que si alguien quiere hacer eso, que lo haga por sí mismo y no que sea una moneda de cambio para que nuestro hijo tenga que ser feliz. A ver, uno puede hacer eso y uno puede conquistar eso, pero que ese ambiente determine que mi hijo lo pueda incorporar y lo pueda poner en práctica y pueda guiarse, eso no lo sabemos. Pero al menos hay una tranquilidad interna de que uno realmente está haciendo lo que verdaderamente está en la mano de uno, que es el propio comportamiento de uno. Y esta es la clave, es decir, esta es la tranquilidad que puede tener alguien que tiene la responsabilidad de acompañar en su proceso evolutivo a un pequeño, a un niño, a un ser en desarrollo. Es decir, la tranquilidad fundamental es la honestidad de que yo
en mí mismo estoy practicando esto y me da buenos resultados. Entonces, desde ahí, con la mejor fe, con la mejor motivación, yo actúo, yo me muestro y sirvo de ambiente implícito a esta persona en desarrollo. Ahora, lo que esa persona en desarrollo pueda captar o no captar dependerá de tantos factores, dependerá de tantas cualidades innatas y ambientales en interacción complejísima que no sabemos si eso finalmente dará resultado o no. Esto es como cuando una pareja tiene problemas y entonces una va y le dice, pues mira, yo para seguir en la relación quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto y quiero esto. Y entonces el otro, que está un poco perdido y que ve que la relación se va a pique y no puede soportar esa situación, y te lo prometo, a partir de ahora, así. A partir de ahora, así. Pero bueno, ese a partir de ahora, así, ¿por quién es? ¿Por mí? ¿O por ti? ¿O para que tú no te vayas? Entonces es como, si lo hago por el otro, entonces que yo haga esto, ¿qué es? ¿Una prisión para ti? Ahora tú tienes, entonces, que estar como yo quiero que estés. Entonces es como, tenemos que ir finalizando como estos juegos en donde lo que hago, lo hago un poco, no tanto por mí, sino para conseguir algo de otro. ¿De acuerdo? Entonces necesitamos verdaderamente interesarnos en nosotros mismos y conquistar nosotros este tipo de posibilidades. Os voy a leer un caso que quizás para todos nos resulte familiar, al menos para mí. Ocurrió en un encuentro terapéutico con un grupo de personas y alguien puso esto en juego pues con la intención de obtener más claridad, de desarrollar otra actitud. Os voy a contar una historia que es real, pero que están cambiados los nombres. Mark, padre de Elena, una preciosa niña de 2 añitos, llegó tarde a casa, después de un duro día de trabajo. Estaba deseando disfrutar de un merecido descanso, sentarse en su sofá, tomar algo y relajarse viendo la televisión. Sandra, la madre de Elena, había llegado con ella algunas horas antes a casa. Después de trabajar recogió a Elena de la escuela infantil. Llegó a casa, le dio de merendar, jugó con ella, la bañó, le puso ropita cómoda, le dio de cenar e intentó que se durmiera pronto para por fin tener un momento de descanso. Al entrar Mark a casa, Elena, que estaba a punto de quedarse dormida, escuchó ruido e intuyó que se trataba de su papá. Entonces saltó de la cama y salió de ella para correr a los brazos de papá. Después de unos momentos de alboroto y algunas risas, Mark observó el disgusto de Sandra, la madre de Elena, y se inquietó. Supuso que había sido inoportuno. Entonces quiso calmar a Elena, que cada vez estaba más excitada. No le resultó posible. Sandra, incómoda, no consideró que debía ayudar a Mark a calmar a Elena, pues había sido poco discreto y ahora le correspondía a Mark hacerse cargo de la situación. ¿Se sigue? Totalmente, ¿verdad? Totalmente. Mark comenzó a sentirse muy incómodo y agobiado. Nada que ver con lo que deseaba encontrar en casa. De repente perdió el control. Zamarreó a Elena, su hija de 2 añitos, y le gritó que se calmara. No, esta es la cosa de gritar que se calmara, ¿no? Bueno, esto lo hacemos continuamente con nuestros hijos, ¿no? Es como, ¿te quieres callar? No, y está uno por las nubes. No, entonces, ¿cómo? Fijaros el mensaje, ¿no? Dice, Elena comenzó a llorar intensamente, inmediatamente Mark se sintió aún más enfadado con el llanto de la niña. Esto lo contaba, este hombre lo contaba destrozado, porque esto lo contaba días después de que hubiera ocurrido, rememorando toda la situación, y lo contaba destrozado, con el sentimiento de haber zamarreado a su hija de 2 años. Después de haber perdido el control. Recibió un fortísimo gesto. Bueno, Mark se sintió aún más enfadado con el llanto de la niña. Recibió un fortísimo gesto de desaprobación de Sandra, al que respondió espontáneamente culpándola por no haber dormido a Elena a una hora más adecuada para una niña de su edad.
Claro, la niña lo que tenía es que estar ya dormida cuando yo llegue. Y eso lo tenías que haber hecho tú. Claro. Claro, y ella decía, es que tú tenías que haber llegado después, o haber entrado más en silencio. Entonces, siempre estamos buscando quién tiene la culpa de lo que ocurre. Nunca somos nosotros, nunca nos sentimos responsables de lo que está ocurriendo. Parece que no formáramos parte de todo lo que ocurre, ¿no? Entonces Sandra, airada, cogió en brazos a Elena y se la llevó con rapidez a su dormitorio. Después de unos interminables 20 minutos, Elena por fin se calmó y se quedó dormida. Mark no pudo dormir en toda la noche. A la mañana siguiente, Elena parecía estar bien, contenta, como siempre. Sin embargo, Mark y Elena se sentían incómodos, el uno con el otro, distantes. Se hablaban lo justo y casi no se miraban. ¿Se entiende? Sí. Situación conocida, ¿verdad? Bueno, esto es la actitud habitual que tenemos, el modo actual que tenemos de vivir, la generalidad. Es decir, no digo que todos, cada uno sabrá, no estamos hablando de nadie en particular, ¿no? Cada uno sabe cómo es su vida, cómo la desempeña, pero esta es una situación muy habitual. Por más que esta niña tenga un ambiente rico, por más que esta situación, ¿cómo la vivirá? No sabemos. No sabemos. Los niños aparentemente siempre parecen estar bien después de estas tormentas. Parece que vuelven a la normalidad, parece que... Pero, ¿qué ha ocurrido? No sabemos realmente, no tenemos ni idea de cómo lo han vivido, de qué ha supuesto, de qué gestión interna han hecho, pero desde luego lo que aquí está claro es que el comportamiento tanto de uno como de otro no son comportamientos que destilen salud emocional, sino todo lo contrario, desconocimiento, incapacidad, acusación de uno a otro, un ambiente que se enrarece por momentos y que no se ve ninguna posibilidad de que se apacigüe la cosa, de que la cosa llegue a buen término, sino todo lo contrario, va subiendo, 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 se acaba la situación de una manera tremenda. Es decir, esto forma también ambiente de los niños. No sabemos si esto no ocurriera, si sería mejor o no. Pero desde luego, si esto no ocurriera y las relaciones que envuelven a los niños fueran más armoniosas, pues por lo menos es una condición que está en nuestra mano y que si nosotros podemos generar relaciones satisfactorias, pues entonces es una condición que contribuiría más a la felicidad de nuestros hijos. Es decir, si nosotros podemos gestionar estas situaciones de una manera diferente, nuestros hijos quizás aprendan también una manera diferente de gestión de estas situaciones, pero no lo sabemos. Habrá que confiar. No podemos hacer aquí una educación emocional, lo más que podemos es referir algunas claves, dar algunas pistas, ¿de acuerdo? Eso es lo que pretendo hacer con esta diapositiva. Voy a intentar comentarla con un poquito de rapidez para que quede tiempo de hacer alguna pregunta, pero necesitamos desarrollar estas habilidades. La fundamental es la responsabilidad. La responsabilidad es hacerme cargo de mi experiencia. Es decir, en la situación donde Mark llega tarde y la niña se despierta y la madre empieza a sentirse incómoda, ¿de acuerdo? Y hay una mirada en donde ha sido inoportuno o donde Mark advierte la incomodidad de la madre porque ya estaba todo a punto por fin y de repente no. Es decir, esa incomodidad que experimenta, por ejemplo, esa madre en esa situación, la está trasladando sin darse cuenta a su pareja. Es decir, la situación en sí misma no es desagradable, pero esta persona la está viviendo con desagrado. Ese desagrado, ¿a quién corresponde atenderlo? Corresponde atenderlo a quien lo siente, a quien lo experimenta. Desgraciadamente, en estas situaciones complejas de relación, no tenemos ninguna responsabilidad. Nos parece que lo que siento no es algo que me pertenece, sino que es algo que tú me estás provocando. Entonces, la manera de calmarme no está orientada a atender lo que me está ocurriendo, sino a ir en dirección hacia el otro para que deje de hacer o para culpabilizarle y que así yo pueda aliviarme. ¿Me entendéis? Es decir, que no hay una mirada hacia uno, sino que hay una mirada hacia el otro para encontrar qué es lo que el otro no está haciendo. Cuando el otro aprenda que eso no lo puede hacer, entonces yo me voy a sentir bien.
Esta es como la idea loca en la que vivimos. Pero claro, así tenemos que estar continuamente controlando el comportamiento de todos los que nos rodean. Porque claro, si hoy te convenzo de que tú no puedes actuar así, en cualquier momento puedes volver a hacerlo. Y me voy a volver a sentir mal. Luego eso es como un alivio que nos conduce a un malestar continuo, una inquietud continua. Entonces, el primer aspecto que tenemos que desarrollar es abandonar la acusación. Eso es el aspecto clave. Mientras que estemos instalados en la acusación, es imposible que podamos hacer una gestión emocional que permita desarrollar relaciones de beneficio mutuo, de desarrollo mutuo, de satisfacción mutua. Es imposible. Porque claro, cada vez que acusamos, en realidad, ¿qué le estamos diciendo al otro? Tú no sabes, yo te voy a decir. ¿Cómo se siente otro cuando alguien le está diciendo esto, no de manera directa además, sino encubierta? Eso es una creencia implantada dentro de nosotros que nos hace pensar que nuestros estados de desagrado son el efecto de causas que están fuera. Algo que es totalmente falso. Es decir, lo que ocurre fuera es lo que ocurre fuera sin más. Eso no tiene en sí mismo ninguna naturaleza, ni buena ni mala. Pero quien lo vive le asigna esto. ¿De acuerdo? Es decir, otra persona quizás, en lugar de disgustarse, pues es capaz de, pues no sé, pues bueno, pues ya está. Me quedé frustrado, yo quería ya que se quedara la niña dormida y no puede ser. Y ahora vamos a estar aquí pues otra media hora más. Pues, ¿qué voy a hacer? Me tengo que fastidiar, pero si es que no es eso lo que quiero, bueno, pero es que el curso de las cosas va a ser siempre como a mí me conviene. Es que estamos instaurados en la cosa de creer que todo debe de girar en torno a nosotros como nosotros queremos. No, mira, las cosas muchas veces no son como uno las necesita. Y si uno no tiene una capacidad de permitirse estar incómodo, uno lo lleva mal. Porque si no, estamos en una lucha continua por la comodidad que nos lleva muchas veces a agredir o a acusar a las personas que más queremos, destruyendo nuestras relaciones. No, entonces comportamientos de este tipo destruyen. Es decir, si yo no me hago cargo de lo que vivo y te culpabilizo a ti y voy hacia ti para que tú tengas que vivir de una manera diferente para que yo me sienta cómodo, eso es manipular. ¿De acuerdo? Es decir, cuando no me puedo hacer responsable de mi experiencia, cuando yo me siento incómodo en una situación, por ejemplo, cuando Marc, ante la mirada o ante la incomodidad de su pareja, se siente agobiado, es decir, ese agobio que él siente, la culpa no la tiene su mujer. Él no puede soportar la incomodidad de su mujer, que es una cosa totalmente diferente. Su mujer se puede encontrar incómoda legítimamente, pero que mi mujer se ponga incómoda no significa que yo tenga que incomodarme. Otra persona puede no incomodarse ante eso. No, a su mujer le está molestando la situación que hay, la está viviendo mal, bueno, es algo que tiene que atender, es algo que tiene que ver, pero Marc se engancha y vive en una cosa de que su mujer tiene que estar con satisfacción o que tiene que ver con satisfacción lo que está ocurriendo y no puede soportar eso. Entonces ahí tampoco se hace responsable de su experiencia y acusa a su mujer. Tú tienes la culpa de que yo me esté sintiendo como me estoy sintiendo con tu mirada o con tus gestos. Pero la mirada o los gestos de otros no son más que miradas o gestos. El impacto que tiene en uno es otra cosa. Una cosa son los acontecimientos y otra cosa la reacción a los acontecimientos. Y la reacción a los acontecimientos es siempre propia, es siempre particular y responsabilidad de uno. Da igual lo que haga el otro, pero siempre estamos metidos en justificaciones. Es que como tú, no, como tú nada, da igual lo que haga el otro. Lo que yo hago no tiene justificación. Es lo que me sale a mí por mis propias características, cualidades, por mi propio desarrollo, y eso es lo que doy de sí en este momento. Y muchas veces puede ser amenazante para el otro, culpabilizador para el otro, y ahí, pues, el pitote está montado, porque ninguno de los dos se están respetando mutuamente, y ambos están considerando al otro el culpable de su mala experiencia, y están procurando salvar la situación, ¿cómo? Intentando intervenir en otro. Tú no puedes hacer eso más, o tú no puedes ponerme esa cara. Pues claro que los demás pueden ponerme la cara que quieran ponerme la que puedan, y otra cosa es cómo yo reaccione a ellos. Esa es mi servidumbre. Si yo a mi alrededor nada más que puedo ver caras agradables, tengo un problema.
tengo un problema, pero el problema no es las caras desagradables que hay a mi alrededor, es que yo no soporto caras desagradables a mi alrededor, que es totalmente distinto. Eso es responsabilidad, eso es un pilar fundamental para el desarrollo emocional. Hasta que yo no paro la acusación y me hago cargo de mí, no me puedo enterar realmente de lo que me pasa. El automatismo de la acusación es tan grande, echar la culpa a otro es tan fuerte, que no tengo ni la más mínima oportunidad de enterarme realmente de lo que me pasa. Entonces, cuando consigo parar la acusación, cuando dejo de culpabilizar al entorno de lo que me está ocurriendo, entonces siento un peso, el peso de la responsabilidad. Pero este peso es sanador, porque este peso no lo sentimos porque se lo ponemos al otro. Como tú tienes la culpa, tú eres el que tienes que hacer algo por mí. Con las parejas y con la gente cercana somos crueles. Las buenas caras están con quienes menos conocemos para quedar bien. Pero cuando estamos de puertas para adentro, ahí, vamos, si yo estoy aquí contigo es porque tú me tienes que hacer a mí feliz. ¿No? Es decir, de los demás, bueno, pues puedo tener una cierta hipocresía, puedo poner más o menos buenas caras, puedo criticar por la espalda, puedo acusar por ahí, me puedo aliar con otros para echar pestes de quien sea, o de los trabajos, o de los jefes, ¿no? Pero en familia, eso, boom, del tirón, ¿no? Es como, aquí sí que no voy a soportar nada, aquí sí que van a ser las cosas como yo las necesito. Entonces, la falta de responsabilidad implica una falta de respeto. La falta de responsabilidad en lo que me ocurre implica que en realidad el otro no me importa. O solo me importa mientras que yo no esté afectado por algo. Mientras yo no esté afectado, yo te quiero mucho, yo te apoyo, yo estoy contigo, pero mira, en el momento en que haces algo que no, lo importante es que yo esté bien. Y tú te vas a enterar de cómo... Esto es lo que ocurre en la acusación y en la falta de responsabilidad. Cuando paramos eso, sentimos el peso, que se lo estamos quitando al otro. En el momento que podemos dejar de acusar al sentirnos incómodos, es cuando de verdad protegemos nuestra relación. Ahí sí que hay un verdadero acto de protección de las relaciones importantes de nuestra vida. Ahí es donde hay algo profundo que aprender, algo sanador que aprender. Si un niño puede ver esto, quizás lo pueda aprender, no sabemos. Pero si un niño lo que ve o lo que escucha o lo que siente es este enfrentamiento, explícito o implícito, con miradas o con silencios, no tienen que ser topitotes. Los silencios algunas veces son más terribles que las voces, ¿de acuerdo? Entonces, cada uno tiene sus estrategias para manifestar sus malestares y provocar que los otros actúen como necesitamos. Entonces, cuando podemos parar la acusación, entonces sentimos ese peso. Y al sentir ese peso tenemos que recogerlo con agrado, porque de alguna manera, si no sostengo ese peso yo, lo estoy poniendo en el otro y me estoy cargando la relación. Y luego quiero que mis relaciones sean satisfactorias, luego quiero tener una vida satisfactoria, pero ¿qué estoy haciendo a cada momento? Cargándome la relación, porque no respeto al otro, porque no le dejo ser quien es, porque tiene que adecuarse a mi comportamiento. Cuando sentimos este peso, si nos quitamos todas las justificaciones de la cabeza, si nos quitamos todas las ideas locas que tenemos, entramos en una cosa que yo llamo autenticidad. Y realmente entonces me entero de lo que me está pasando. Porque muchas veces nos contamos lo que nos pasa, pero estamos totalmente equivocados en lo que nos pasa. Porque estamos tan acostumbrados para mirar para afuera y querer que sean otros los que se adecúen a nuestras necesidades, que nos hemos olvidado de mirar para adentro y ver lo que nos pasa. Muchas veces queremos que los demás nos satisfagan y no sabemos ni cómo deben de hacerlo, porque no sabemos ni lo que nos satisface. ¿De acuerdo? Entonces... O muchas veces queremos que nuestras parejas hagan lo que necesitamos, pero no nos mostramos en una situación explícita de que puedan ver que estamos necesitados de algo. Y lo exigimos sin más, pero ni siquiera lo estamos mostrando. Estamos muy desconectados de nosotros, pero la responsabilidad de repente nos pone en contacto con nosotros. Y si me puedo quitar todas esas ideas locas acerca de mí, y acerca de cómo son las cosas, y de cómo son las personas, y de cómo son las relaciones, y de qué es lo bueno y qué es lo malo, si puedo de repente parar esto, que esto es una función ejecutiva del lóbulo frontal, ¿de acuerdo? Es decir, si trabajo con mi lóbulo frontal y desarrollo las habilidades más elevadas de nuestra especie, que es inhibir el hábito, ¿de acuerdo? Inhibir el hábito, si puedo hacer esto, de repente, ¡pum!, algo sucede y una conciencia aparece, emerge de la oscuridad, de nosotros mismos, ¡pum!, emerge. Y entonces uno de repente puede decirse, uff,
cómo me duele a lo mejor esta expresión o este gesto, o uno puede decirse que poco soporto cualquier incomodidad, o qué exigente soy. Es como de repente hay una conciencia, porque uno ya está mirando a uno, no está mirando al otro, y uno se entera de cuáles son sus cualidades, que tiene olvidadas las verdaderas. Uno está muy atrapado en una idea de sí mismo, que no se corresponde con la realidad. Muchas veces digo que tenemos que conocernos no por lo que decimos que somos, sino por los hechos, por nuestros actos, ¿no? Como, conócete a ti mismo no por lo que crees que eres, sino por los actos, por tus acciones. Entonces, si vemos nuestros actos nos sorprenderíamos porque muchas veces no se corresponden con la idea que tenemos de nosotros. Pero cuando podemos parar todas esas creencias, de repente, ¡pum!, aparece una experiencia interna que algunas veces puede ser una emoción intensa, pero esa emoción nos trae una información, da un sentido a lo que está ocurriendo. Y cuando tengo esta conciencia, tengo la clave de cómo atenderme a mí, no de manipular a otro para que se comporte como necesito, sino yo por fin enterarme de lo que me pasa y comprender qué pasos puedo dar para gestionar esto que me ocurre. Cuando consigo atravesar por ahí, aparece una especie de sensación de fuerza interior, ¿de acuerdo? Es decir, no tengo que esquivarme o no tengo que escapar de mí, sino que puedo estar conmigo y puedo estar con los demás. Los demás pueden actuar y el impacto que tiene en mí lo puedo acoger, lo puedo atravesar. De repente, eso que tanto me preocupaba o que era tan incómodo empieza a dejar de serlo. No hay nada para quitar una incomodidad que atravesarla. Y no hay nada para mantener y acrecentar una incomodidad que evitarla. La evitación o la huida de la incomodidad de uno es la fuente de todo malestar. El no poder estar con la propia experiencia. Cuando podemos hacerlo, empezamos a experimentar una libertad interior. El otro puede comportarse como necesita, porque no tengo miedo de mí. Sé que puedo entregarme a esa experiencia emocional, que me puede traer incluso un mensaje, e implica entonces la posibilidad de un desarrollo. Entonces, necesitamos hacernos responsables de nuestra experiencia, abandonando la acusación, podernos entregar a la experiencia profunda de malestar para comprender el sentido que tiene, hacerme cargo de esa experiencia, adquirir herramientas para contenerme a mí mismo, dando libertad a los que nos rodean, y entonces aparece una emoción de satisfacción. Ya no es un alivio de que de una vez por todas le he podido decir claramente que esto no se puede hacer, o que a mí me tiene que tratar de esta manera, o que me tiene que entender. Es decir, cuando me pongo así rotundo con una pareja y parece que lo ha entendido, me alivio, pero eso me he cargado la relación, aunque podamos seguir con ella, porque todos tenemos miedos a dejar relaciones y podemos estar en relaciones que no nos satisfacen por mucho tiempo, cediendo en comportamientos y como una especie de negociación perversa en donde ambos mutuamente se censuran y se manipulan y se controlan mutuamente, y ahí pues medio se alcanza un equilibrio que es muy destructivo y que crea un ambiente raro de insatisfacción. Pero cuando las personas se hacen cargo de su experiencia y se entregan a ella, entonces lo que conquistan es un espacio de libertad, y las relaciones se vuelven como un espacio muy fructífero de desarrollo para ambos miembros, que tienen oportunidad a través de la relación de conocerse mutuamente a sí mismos y enfrentar las propias vulnerabilidades que tienen y atravesarlas como una manera de encontrar un espacio de verdadera calma y serenidad. Porque solo cuando dejo de huir de mí es cuando realmente puedo encontrar la calma. Aunque cuando dejo de huir de mí y me enfrento a mí, el tránsito no es fácil, porque aparecen emociones incómodas que he estado negando durante mucho tiempo. Es como esta pareja que yo contaba en el ejemplo. Él se siente incómodo porque ella se empieza a incomodar. Este padre, con un hijo, cuando su hijo tiene una incomodidad, ¿cómo la enfrenta? No puede soportar la incomodidad de otro a su alrededor. Se necesita una persona que pueda mantenerse emocionalmente estable ante la incomodidad de otros y permitirle el espacio y darle un espacio de libertad y mantenerse en calma, sereno, respetando el proceso. No rápidamente intervenir para quitar, para que ya no ocurra, para que ya esté bien. No, es que entonces rompemos los procesos naturales, ¿no? No sabemos, quizás ese mal rato es lo que necesita para la estimulación para dar un paso en alguna dirección, ¿no? Es como pensamos siempre que las mejores condiciones son las idóneas, pero algunas veces condiciones no tan buenas implican un buen impulso para moverse, ¿no? Y precisamente condiciones muy buenas no generan un motor
que a uno le ponga las pilas. Entonces, como no tenemos certeza ninguna de qué es lo que puede venir bien o mal, lo que necesitamos es centrarnos en nuestro comportamiento y tener nosotros la capacidad por nosotros mismos de desarrollar relaciones armoniosas, y que eso pueda servir implícitamente de modelo, de escaparate natural, implícito. No es una cosa de explicarles a nuestros hijos cómo tener salud emocional, es que puedan estar en un ambiente donde hay salud emocional, y entonces eso entra por los poros de la piel. Ya está. Si tenéis tiempo y queréis hacer alguna pregunta, pues... Porque cuando estás irritado, ¿cómo dejas de irritarte? Sí. ¿Cómo lo haces? Para no decir, estoy sofocando una situación. ¿O hay que sofocarla? Es fácil decirlo, hacerlo es bastante más complicado, ¿de acuerdo? Porque queremos salir de la incomodidad, y eso es un aprendizaje, pero ya no es un aprendizaje intelectual, es un aprendizaje procedimental. Tienes que meterte en un ambiente en donde está todo favorecido para que no te escapes cuando sientes un malestar, y entonces puedas involucrarte y permanecer en él, y ahí puedes comprender que eso no es algo de lo que hay que huir, ¿de acuerdo? Un estadio elevado del desarrollo emocional es darse cuenta de que las emociones, independientemente de que resulten agradables o desagradables, nos traen una información valiosa. Las emociones son todas valiosas, ¿de acuerdo? Entonces, que esté irritado no significa que sea una mala cosa, significa que tengo que tener cuidado con los que me rodean porque los puedo dañar y me puedo sentir mal después. Pero ese estado de irritación es lo que me da la clave de qué me está pasando en la situación, y necesito poder respirar, abrir la respiración y dejar estar esa experiencia para comprender cómo es que yo esto lo vivo con irritación. No es quitar la irritación, ¿de acuerdo? Eso es lo que hacemos normalmente, intentar reprimir las emociones desagradables que vivimos, y eso es una olla express. Eso acaba reventando, es como, por así es como al agua no se le pueden poner diques de alguna manera, ¿no? Es decir, yo puedo tapar mi irritación ahora, pero eso sale por cualquier otro sitio en cualquier otro momento. Entonces no es tanto reprimir, sino como dejarme experimentar. Es como hacer camino en la irritación, ¿de acuerdo? Y eso es un proceso que hay que hacer y tienes que estar acompañada por personas que puedan hacerlo. La instrucción verbal es fácil, pero luego eso se necesita poder hacer en un entorno habilitado para ello. Cuando uno aprende a hacerlo, pues ya empieza a hacerlo cada vez más en más situaciones y por sí mismo. Pero necesita un modelaje en esto, ¿de acuerdo? Porque no es algo a lo que estemos todos habituados, para nada, todo lo contrario. Acerca de las estrategias y las técnicas que hay para tener esa sabiduría emocional. Sí, eso no es algo que se pueda hacer muy declarativamente, eso es algo así como alguien que acompaña, que no deja escapar de la situación desagradable, que acota, y entonces la persona no tiene más remedio que quedarse en ella. Y en ese quedarse en ella uno descubre por uno mismo cuáles son las habilidades. Es un aprendizaje muy propio, no es algo, es un clic interno que uno puede hacer. No es como, es un punto de inflexión. Y eso lo averigua uno cuando tiene la convicción de que uno no se quiere escapar de este desagrado. Eso lo va adquiriendo uno, es una idea que va adquiriendo, es una idea que va tomando peso, que se va haciendo cada vez más fuerte, y llegado un malestar, si uno tiene eso bien consolidado, uno entonces hace algo con el cuerpo, que es algo difícil de describir, pero uno hace como un clic interno de decir, no voy a tirar ahora por el camino de siempre, me voy a quedar con este pastelito aquí para mí. Y entonces ahí empiezan a ocurrir cosas que la persona puede asustarse, pero si tiene una persona que ha pasado por ahí, se puede mantener con tranquilidad frente a ella, le puede ir calmando, tranquila, adelante. No, eso dura 15 o 20 minutos. Pero algunas veces pueden ser muy fuertes, se experimenta como una especie de ola que le invade a uno, que puede ser un llanto fuerte, una tristeza profunda, y ahí puede comprender uno las emociones más profundas que alberga nuestro organismo y que tenemos ahí como a raya, ¿no? Entonces cuando le damos curso y penetramos en ella, hacemos como una especie de exorcismo, ¿no? Y entonces como nos quitamos el monstruo de encima y nos manejamos ya mucho mejor, caminamos un poco más, con más aire. En ese fluir de emociones y dejarte que esa emoción salga y no ponerle
eso se puede confundir a veces con sentimentalismo, con explosión excesiva de... Sí, se puede... Sí, claro, hay una cosa es la emoción y otra cosa es la emocionalidad. Hay muchas personas que utilizan sus emociones como una manera más de manipular al entorno, sin lugar a dudas. No, pero la emoción genuina profunda se nota. Para un ojo entrenado eso es indistinguible. Y la emocionalidad... Bueno, hay un autor, Paul Ekman, que describió 15 sonrisas falsas. ¿Conocéis a Paul Ekman? Conviene leerlo. O sea, hay hasta 15 tipos de sonrisas que son falsas, ¿no? Es un trabajo extraordinario, microexpresiones se llaman, ¿no? Es decir, nosotros podemos poner la carita que queramos poner, pero hay un instante, una microexpresión previa que delata lo que verdaderamente la persona está diciendo, pero la persona puede ni siquiera saberlo, porque esto puede estar todavía a un nivel inconsciente, por eso necesitamos parar la acusación, porque de alguna manera cuando paramos la acusación y nos enfrentamos a nosotros mismos, lo que en un determinado momento está como en la oscuridad puede aparecer a la luz, y entonces darme cuenta de, qué enfado tengo, o qué tristeza tengo, o qué miedo tengo. Y en un entorno educativo de los niños en la escuela, es muy complejo a veces controlar esas situaciones. Claro, por supuesto, además no siempre hay que dejar que un niño... Hay que poner límites también, hay que tomar límites porque uno puede comprender que ese comportamiento es el comportamiento que el niño ya desde muy pequeño intenta llevar a cabo. Decir esto puede parecer muy fuerte, hay que entenderlo muy bien, no quiero que lo entendáis mal, porque es como que el niño está manipulando, ¿de acuerdo? Pero el niño no tiene una conciencia de esto. El niño esto no lo hace con mala intención o deliberadamente, esto es como que es como forma parte del repertorio, a saber de cuándo viene esto o cómo está surgido, pero hay muchas veces que el niño desde muy pronto ya sabe, entre comillas sabe, o actúa de un modo que es para conseguir lo que quiere, entonces hay veces que uno tiene que mantenerse en que no, y eso puede crear una reacción de enfado muy fuerte y eso no queda más remedio que respetarlo, pero uno no puede claudicar a eso. Entonces el niño necesita pasar esa rabieta y necesita calmarse sin que consintamos ofrecerle lo que nos está pidiendo si es que consideramos oportuno que no es así. Tampoco tenemos que evitar que un niño tome algo o que haga algo que no tiene importancia ninguna. Me entiendo que tampoco es, ahora no le voy a dar esto para que atraviese la rabieta, no. ¿No? Y sepa atravesar rabietas, no, esta no es la cosa. Las cosas tienen que tener un sentido y un contexto, y tiene que haber una genuinidad en la situación. Esto no es un campo de experimentación con ratitas de laboratorio, ¿no? Es decir, realmente estamos en una situación en donde estoy sintiendo que este llanto o esta experiencia es una manera de conseguir de mí lo que yo entiendo que no puedo darle por su propia salud o por su propio, y ahí tengo que mantener, pero claro, reconocer estas emociones, mantenerse esto, significa que uno ha hecho un trabajo emocional profundo, que uno se conoce bastante bien, que uno conoce bastante bien sus sensaciones y que puede distinguir muy bien qué es lo que el niño está poniendo en juego y cuál es la parte mía, ¿de acuerdo? Porque siempre que un niño pone en juego algo, despierta reacciones automáticas de uno, y si uno no las conoce, cree que puede estar actuando con conciencia y lo que está es actuando automáticamente y entrando en un enganche con el niño que lo único que trae es más perjuicio. ¿De acuerdo? Es decir, uno tiene ya que haber conquistado un cierto espacio de tranquilidad y serenidad que le permita mantenerse con cierta calma y sosiego ante esa situación y que verdaderamente esté actuando motivado por el beneficio del niño y no porque el niño acabe haciendo lo que yo necesito. Porque a lo mejor uno puede estar muy en la cosa del poder y entonces uno utiliza a sus hijos sin darse cuenta para decir, aquí soy yo el que manda. ¿Cómo? O a los alumnos, claro, por supuesto, esto es indistinguible una cosa de la otra. Entonces, si uno es muy aficionado al poder o uno cree que en el poder es donde uno va a conseguir la felicidad, pues uno necesita sentirse poderoso y a lo mejor sentirse pues que tiene que doblegarse a los caprichos de un niño, que en un determinado momento eso no tiene ningún tipo de problema, pues uno puede ponerse autoritario y entonces uno no está haciendo nada por el niño, uno lo que está haciendo es algo por uno. Pero uno no se está ni siquiera dando cuenta y todo lo expresa y todo lo dice como por el beneficio del niño, pero en realidad es todo un autoengaño. Y eso ocurre desde la incapacidad de reconocer las propias emociones, el desconocimiento de uno mismo, falsas creencias acerca de qué es lo que nos llevan a la satisfacción y qué no. Entonces todo eso es muy delicado y por eso uno necesita hacer un trabajo previo para poder estar en disposición de hacer algo con los demás.
Pero es complejo, claro. ¿Y nos puede recomendar algún libro para que empecemos a entrar en esa historia? Así por... Quizás no os lo creáis, pero esto así como yo lo he dicho no está explicado en ningún lado. Esto no está explicado en ningún lado. Pistas de estos hay por todos sitios, pero no hay ni un solo libro que esto lo plantee así como yo lo estoy planteando. Como se está grabando la charla, pues si la queréis escuchar más veces, y en la web de Qualia, por ejemplo, hay porque todo esto es muy sintético, pero esto lo tengo explicado como en 26 charlas diferentes, paso por paso, punto por punto, con más detalles. Entonces eso puede ser también un material interesante que se puede utilizar de referencia. Y en esas charlas digo, pues como he mencionado ahora a Paul Ekman, pues uno puede ir a Paul Ekman y puede ver esto de las microexpresiones. Ahí menciono muchas cosas y uno puede ir tomando pistas de por dónde puede ir profundizando por un lado o por otro. Pero así como está dicho, eso no existe en ningún sitio. Bueno, pues muchas gracias y que os vaya muy bien, que seáis muy felices y sobre todo vuestros hijos.